Efesios, en el capítulo número 3. Efesios, capítulo número 3. Como dicen en mi país, de un solo me voy a piar. De un solo me voy a piar. Me voy a bajar para abajo. Efesios, capítulo 3. Esta noche, hermanos, si el Señor no me hubiera puesto a predicar acerca de este mensaje, ahorita estuviera agüitado, triste. Ahorita estuviera así, meditabundo. Pero no, hermano, ya se va a dar cuenta. Efesios 3:8. Gálatas, Efesios 3:8. Y antes de leer la escritura, usted sabe, como ya pudo ver, la iglesia tiene su librería. ¿Amén? Amén. ¿Sí, amén? Amén. Bueno, estamos empezando, vamos de poco a poco. Si usted necesita algo, si usted necesita alguna Biblia, algún libro, algún CD de música, puede encargarlo perfectamente con la hermana Rosita y ella con gusto va a pasar la información para poder traerse, ¿verdad? Y como nosotros creemos que el conocimiento es poder, diga conmigo, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, ¿verdad? Y mucho más cuando conocemos la palabra de Dios, nos empoderamos, retomamos la autoridad, retomamos el poder de decidir, de tomar decisión. Entonces yo le he traído libros, le hemos traído libros de buenos autores, hermano. Le hemos traído buenos títulos también, por ejemplo, No te des por vencido, ¿verdad? A David Wilkerson, es buen autor. No te des por vencido, libro de T.D. Jakes, igual, maximiza cada momento el plan de Dios, el plan de acción de Dios para tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, Mujer emocionalmente sana. Cómo dejar de aparentar que todo marcha bien y experimentar un cambio de vida. ¿Sí? A veces somos fachada, solo somos máscara, solo somos plante, solo somos imagen. Pero por dentro solo usted sabe cómo anda, de destrozado, de dañado o de dañada. Y especialmente para mujeres, el maltrato no solo es físico, no solo es que le levanten la mano, hay diferentes tipos de maltratos, ¿verdad? Desde etcétera, etcétera, hasta etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de eso, para que vengan. Así que, así como estos temas o títulos, hay también títulos allá. Hermano, los precios son accesibles, ¿verdad? Lo que gasta en un McDonald's, lo invierte en un libro y comienza a leerlo, hermano. Va a ver cómo Dios, a través de la palabra, porque todos son libros bíblicos, de buenos autores y buenos títulos, le va dando mayor perspectiva para la vida. Así que les recomiendo, hágase de su libro y comience a cultivar el hábito de leer también, el hábito de leer. Ok, hermanos, nos vamos a poner de pie. Tenemos un buen tiempo. Y esta noche hemos titulado el mensaje ¿Cómo afrontar las tribulaciones? ¿Cómo afrontar las tribulaciones? Esta noche, y sin importar la tribulación que le esté oprimiendo, esta noche vamos a aprender cómo afrontarlas, hermano. Cómo tomarlas del cuello, ¿verdad? Y ponerlas bajo nuestros pies. Así que, Efesios capítulo 3, versículo del 8 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice así el Señor en su palabra. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está hablando Pablo. Pablo está diciendo que a él, el más pequeño de todos los santos, a él le fue dada esa gracia de anunciar el evangelio. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué dice? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales
y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, el 13 es el que quiero enfatizar y quiero que usted repita conmigo. Dice, por lo cual, ¿qué significa ese por lo cual? Por todo lo que ha hablado anteriormente, amén, ¿me está siguiendo? Amén. Por todo lo que habló anteriormente, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Regrese y lea el versículo número 1 del capítulo 3 y él va a entender por qué Pablo está hablando de esto. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es un momento donde Pablo está preso. Pablo está preso. Pero a pesar de estar preso, a pesar de estar en prisiones, sufriendo todo lo que se puede sufrir en una prisión, no como la de ahora, sino en una prisión oscura, húmeda, maloliente, encerrado, confinado, en soledad, ¿verdad? Sufriendo. Pero el apóstol Pablo en el versículo 13, ¿qué pide? ¿Qué pide, iglesia? Que no desmayemos a causa de sus tribulaciones. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón por medio de ella, Señor. Alimentanos, edifícanos, consuélanos, guíanos, revélanos tu palabra, mi Dios, para poder hacerle frente a la vida. Que tu palabra tome vida, mi Dios. Que tu palabra pueda resarcir nuestros corazones, Señor, y que se opere, que se active para, Señor, apropiarnos de tus promesas. Sí, Señor. Señor, para vivir sobre tus promesas, para esperar el amparo, Señor, de lo que has prometido para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Puede sentarse. Una de las familias que vivía antes donde ahora vivo, cuando su hijo pequeño nació, pusieron su cuna, pusieron su cama cerca de la ventana del dormitorio. Pero resulta que el niño empezó a enfermarse continuamente de sus bronquios. El niño empezó a enfermarse continuamente de resfriados y casi le dio asma, si no es que le dio asma. El problema era que esa casa donde ahora yo vivo no tiene insolación. ¿Usted sabe qué es la insolación? ¿Sí, amén? ¿Qué es la insolación? ¿Quién me ayuda? ¿Mande? La insolación, ¿verdad? Esos paneles de fibra de vidrio, ¿sí? Que si usted la alborota, si usted la toca y se desprende ese material, pica, ¿verdad? Pica. Ese material que se llama insolación. El problema es que la casa no tiene insolación. Y entonces, claro, el frío, el viento entraba y como la corriente de aire que está entrando en este momento, pero porque la ventana está abierta, ahí estando la ventana cerrada, soplaba el chiflón de aire. Y entonces eso produjo que los bronquios del niño se enfermaron. Amén. ¿Por qué? Porque la casa no estaba insolada. No se había permeabilizado. Lo mismo ocurre, oiga bien, lo mismo ocurre cuando no insolamos nuestra mente. Lo mismo ocurre cuando nuestra mente no está, diga conmigo, permeabilizada. Permeabilizada. Es decir, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mente no está revestida, cuando nuestros pensamientos no están cubiertos, cuando nuestros pensamientos no están protegidos, y así como las inclemencias del clima, así como las inclemencias del tiempo
afectan el interior de la casa. Amén. Cuando nuestra mente no está recubierta, cuando nuestra mente no está insolada, cuando nuestra mente no está permeabilizada, todas las circunstancias que ocurren fuera de nosotros Efesios 3. afectan nuestro interior. A 3. ¿Estamos bien? ¿Sí, amén? Amén. Entonces nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros necesitamos recubrir nuestra mente. Para que no importe lo que sople, hermano. A veces soplan situaciones, ¿verdad? Como el frío, como el viento. A veces es el calor de las pruebas, el calor de los desiertos. Y si usted no está bien preparado, hermano, ¿qué ocurre? Se termina enfermando. En este caso, espiritualmente. Ahora, esta noche queremos hablar de cómo afrontar la tribulación. Y como usted lo ha visto en el versículo número 13, la petición del apóstol Pablo, ¿cuál es? Es que no desmayemos. Que no desmayemos a causa de las tribulaciones. Entonces, yo quiero, en primer lugar, para los que toman nota, en primer lugar, yo quiero hablarle acerca del significado de lo que es la tribulación. El significado de lo que es la tribulación. Y primero le voy a hablar de lo que es el significado, el concepto, la definición, ¿verdad? La tribulación se puede definir o puede designar, por ejemplo, una pena. No sé cuántos andan penas ahorita. Penas del alma. Penas de amores. Penas económicas. Alguna pena con algún hijo. La tribulación también se puede definir como congoja. Anda congojado. A veces anda una tristeza en el interior que usted no sabe qué es. Y usted dice, me siento down. Y es bien difícil. Porque, hermano, usted tiene trabajo, usted tiene dinerito en la bolsa, usted tiene techo, tiene comidita, tiene hermanos en Cristo, tiene marido, tiene mujer, tiene esposa, tiene hijos. Pero hay algo que la congoja. Hay algo que le hace su corazón se le encoja, ¿verdad? También puede llamarse la tribulación como un tormento, ¿verdad? Como tormento. Pero fíjese que cuando estaba preparando el mensaje, yo no quedaba conforme con esta definición. Yo dije, tiene que haber algo más. Tiene que haber un significado más allá. Y me puse a investigar y me encantó y entendí lo que realmente el origen de la palabra tribulación. Fíjese que el origen viene de una palabra latina. Diga conmigo, latín. Latín. Y la palabra latina de donde viene tribulación es tribulatio. Tribulatio. Esa es la palabra latina de donde viene tribulación. Pero tribulatio realmente viene de otra palabra que es tribulum. Diga conmigo, tribulum. Tribulum. ¿Y qué es eso, pastor? Sencillo. Tribulum son dos palabras. Tri, que significa trillar, triturar, trillar, triturar, y bulum, que significa una cosa, un objeto. Entonces, ¿qué significa o de dónde viene la tribulación? Viene de tribulum, que es un objeto que sirve para trillar, que sirve para tribular. Barajémela más despacio, pastor. Yo le pongo un ejemplo en la pantalla de lo que es un tribulum. Diga conmigo, tribulum. Ese es un tribulum. ¿Qué es un tribulum, pastor? Es un pliego de madera. ¿Sí, amén? Es una tabla de madera grande. ¿Sí? Amén. Hasta zoom tiene, mire. Pase la siguiente foto. Y en la tabla de madera lo que se hacía era incrustar pedazos de piedra. Eso que usted ve aquí, ¿qué es? Son como pedernales. Son pedazos de piedra que han sido labrados en forma de cuchillas, y esas piedras se incrustaban en la tabla. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Tribulación, tribulum. ¿Para qué servía eso, pastor?
Esa tabla servía para ponerla en el piso. Y cuando se ponía en el piso, se pasaba sobre el trigo. Las hojas de trigo, ¿verdad? Se pasaba sobre el trigo. Y cuando la tabla iba caminando, las piedras que estaban incrustadas en la tabla iban, diga conmigo, triturando. Iban trillando el trigo. ¿Y qué pasaba entonces? Iba triturando las espigas de trigo, y lo que ocurría era que abrían las espigas, sacaban el grano de trigo y separaban la paja. ¿Está siguiendo? Amén. ¿Sí, amén? Entonces, el tribulum servía ¿para qué? Para desmenuzar, para triturar las espigas de trigo. Se abría la espiga, se hacía a un lado la paja, y entonces la semilla ya quedaba lista. Luego venían y con un pico, con un gancho, la tiraban para el aire, y el mismo viento se llevaba la paja. Abajo quedaba ¿qué? El trigo, que era con lo que pues se hacía el pan. Entonces la palabra tribulación viene de ahí, viene de esa tabla que se llama tribulum. Pastor, ¿y entonces de qué sirve todo eso? Sencillo, hermano. La tribulación, ya en el plano nuestro, la tribulación sirve ¿para qué? Sirve para triturar nuestras vidas. La tribulación sirve ¿para qué? Sirve para trillar nuestra vida. ¿Con la intención de qué? De que salga lo mejor de nosotros. Con la intención de botar la paja, de botar lo que no sirve, de botar lo que está ahí de adorno, pero que no es nutritivo, no tiene valor, no tiene razón de ser. Ya con esa definición cambia totalmente, fíjese. Porque si usted está pasando por tribulación ahorita y lo ve a la luz del origen, del significado original, hermano, alégrese, porque algo bueno va a salir de allí. Dios ha permitido esa tribulación en su vida, ¿para qué? Para desmenuzar y hacer a un lado lo que no sirve, para que quede lo que realmente sirve. ¿Me está siguiendo? Amén. Ese es el origen de la palabra tribulación. Ahora, ¿cuál es el riesgo de las tribulaciones, pastor? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Oiga bien, el riesgo es que el creyente se vea derrotado por ellas. Ese es el riesgo. Vaya por favor a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. El riesgo es que el creyente se vea derrotado por ellas y fracase en ver los propósitos que Dios tiene. Fracase, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Y entonces aquí viene el contraste de la tribulación, hermano. Aquí viene el contraste de la tribulación. ¿Y qué dice Santiago 1, 2? Dice, hermanos míos. Oiga lo que le voy a decir. Hermanos míos. Oiga y véame al frente. Un creyente mira de diferente forma las tribulaciones a alguien que no es creyente. O dicho de otra manera, alguien que no conoce a Cristo no puede ver las tribulaciones como nosotros las vemos. Alguien que no conoce del Señor, alguien que no tiene el Espíritu Santo en su ser, alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no tiene a Jesús como su Salvador, hermano, no puede ver de la manera como nosotros vemos las tribulaciones. ¿Y qué dice en el versículo 2? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire qué ironía. Qué ironía. ¿Cómo va a tener? Y no dice gozo, dice ¿por qué dice?
¿Tener por qué dice? Y no sé si alguien tiene otra versión de la escritura. ¿Alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera del 60? ¿Sí? ¿No? Dice, tener por sumo. ¿Qué significa por sumo? Tener por mucho. Tener por un gran gozo. Hermano, alégrese, entusiásmese. Hermano, dele gloria a Dios. Hermano, motívese cuando se halla en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la tribulación, está ¿qué? Trillando. Está triturando aquellas cosas que nos sirven en nosotros. Aquellas cosas que nos hacen más pesado el camino. Aquellas cosas que nos atrasan, hermano. Aquellas cosas que nos hacen ver mal. Aquellas cosas que no dejan que la luz de Cristo resplandezca en nuestra vida. Aquellas cosas que no nos permiten vivir la identidad de lo que somos como hijos de Dios. Por eso dice Pablo, tengan por sumo, ¿qué dice? Gozo. ¿Cuándo qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿cuál es el problema? Le dije. El problema es que el creyente no puede entender esto. El problema es que el creyente no puede entender que Dios ha permitido o estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos a través de las tribulaciones, pero independientemente que sea nuestra culpa o que Dios le ha permitido, es el instrumento que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para apartar lo que no nos sirve en la vida de lo que sí nos sirve. Amén. Contento. Contento. El problema es que nosotros no entendamos y nos veamos derrotados. El problema es que, oiga bien, perdamos o no entendamos la lección y la bendición que Dios quiere darnos a través de ella. Ese es el problema. El problema es pensar que una vida en Cristo, hermano, va a ser una vida sin problemas. Va a ser una vida sin pruebas. Pensar que no van a haber tribulaciones. Y el Señor, hermanos, de alguna manera prometió que iba a haber problemas. Iba a haber dificultades, iba a haber adversidades. Pero dice el Señor, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Ahora, entremos en materia y veamos cómo enfrentar las tribulaciones. Cómo enfrentar las tribulaciones. Y en primer lugar, si usted toma nota, en primer lugar, cómo enfrentar las tribulaciones. Oiga bien, en primer lugar, mantenga en todo momento una perspectiva contrastante. Yo le explico ahorita. Mantenga en todo momento una actitud contrastante. Mantenga en todo momento una actitud contrastante. ¿Y qué es contraste, pastor? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es contraste? ¿Contraste? Contraste es comparar. Si yo le digo, por ejemplo, a alguien, hágame un contraste entre la manera como usted se movía en su país y cómo se mueve aquí ahora. ¿Quién quiere opinar? Hermana Ale, ¿cómo se movía? Haga un contraste como se movía allá en Honduras. En bus. Avi, en el bus, ¿verdad? En el bus se movía. Al hacer un contraste en cómo nos movíamos en bus, nos movíamos en el urbano, nos movíamos en el colectivo, en el chuzón, ¿verdad? Y si usted hace un contraste en cómo se mueve aquí, ¿ah? No tengo carro. Bueno, esos van para atrás. En barrio. Haga un contraste cómo se mueve acá. En tren y en Uber. Tiene su nave, ¿verdad? Del año. Es que si lo vieran allá el carro que maneja acá, no lo creerían. No, es que en el norte se hace billete, mira el carro que maneja. ¿Verdad? Porque allá decía, ay, como una guaralita de $2,000 que compre, de 1,500, con tal que me lleve y que me ande de arriba para abajo. Y allá andaba con su pichirilo, ¿verdad? Que tenía que empujarlo a cada rato. Y aquí, del año, una RAV4 del año, ¿verdad? Ese es un contraste.
Entonces, el primer punto para afrontar las tribulaciones es que siempre tenga una perspectiva contrastante. ¿En qué? Vaya a Romanos 8:18. Romanos 8:18. Y lo que el Señor nos está diciendo, hermano, es que compare el problema actual con la gloria que nos espera en la eternidad. Romanos 8:18. Amén. Mantenga una actitud de contraste. 8:18. Y vea lo que dice. Amén. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto, amén, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere enfrentar las tribulaciones. Tenga siempre presente un contraste. Siempre compare que la tribulación que está atravesando en este momento, en el presente, no se compara con la gloria venidera que Dios le va a dar en el futuro. ¿Me está siguiendo? No se compara. No se compara. Pablo tenía una mente capaz de contrastar y decir, no hombre, si yo ahorita gran afán, porque ahora es 20, ¿cuánto es ahora? 28, ¿verdad? Domingo 29, lunes 30. ¡Ja! La otra semana es de renta. Y ahí anda quebrándose los dedos porque la otra semana es renta y necesita completar con el cheque del otro viernes. ¿Qué le parece? Necesita... Esta semana, hermano, va a ser de pura maruchan. Esta semana no hay salida, maruchan, ¿verdad? Arrocito, pollito del Costco, cero salida. ¿Por qué? Porque lo que entra esta semana complementa la renta de los $800 que paga del cuarto. 900. Los 2,000 del estudio o los 3,000 de la casa donde vive. Pero cuando usted contrasta, cuando usted compara y dice, bueno, sí, tengo que pagar eso, pero comparado con la mansión que mi Cristo me tiene en la eternidad, no es nada, hombre. ¿Amén? Sí, amén. Ya no le gustó, ¿verdad? Porque no está pensando en la eternidad. Pero los 60 años que va a vivir acá, comparado con la eternidad que va a vivir en la gloria, hermano, no se compara. ¿Me entiende? Usted dice, ay, dice, es que esto que me entristece, esto que me agobia, esto que me deprime, esto que me hace sentir tan mal. Pero y usted dice y lo compara con que allá no va a haber lágrimas, hermano. Allá no va a haber lágrimas. Allá no va a haber llanto. Allá no va a haber lamento. Allá todo el tiempo va a ser de gozarse. Allá todo el tiempo va a ser de estar en la presencia del Señor. Imagínense lo que le cantamos acá. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Como ministran los hermanos. Llamamos tu presencia, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad, encuentro todo, pero no se quiere ir para allá. Y cuando usted contrasta, cuando usted compara la leve tribulación momentánea que estamos pasando acá, y usted la compara con lo que vamos a tener allá, no es nada. No es nada. Por eso, hermano, por favor, vea en 1 Corintios 4. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Y vea el versículo número 7. Y como dice el título, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. 4:8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos por lo de colección, mas no desamparados, derribados,
destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pase al 16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice? Se renueva de día en día. ¿Por qué dice? Porque ¿qué dice? Leve. Subráyelo. ¿Qué dice? Leve. Leve. Si usted compara el tiempo que va a durar la tribulación con el tiempo que vamos a estar en la presencia de Dios, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. Entonces, ¿cuál es el primer paso para afrontar las tribulaciones, hermano? Mantenga una actitud de contraste, compare siempre y diga, no se compara lo que estamos pasando acá con lo que Dios nos va a tener más adelante. Fíjese que este día lunes, el día sábado ya me había comentado, la esposa hermano Edwin, la hermana Yasmin, ya me había comentado de un pastor que estaba enfermo en El Salvador. El día viernes de la semana pasada, inclusive allá en Cujutepeque hicieron vigilia. Y el día lunes, que yo me levantaba por la mañana, el día lunes, cuando empezaba a chequear todos mis correos, el banco, que todo esté bien, ¿verdad? Porque a veces le clonan la tarjeta cuando usted la mete en una gasolinera o en un negocio, le clonan y le empiezan a gastar por otros lados. Y como usted nunca revisa su banco, como usted nunca revisa sus cuentas, como usted no revisa sus email, hermano, cuando viene a tener un gran saldo que le han bajado, se viene a dar cuenta. Y entonces empiezan los pleitos con el banco para que le devuelvan. Yo estaba chequeando todo tempranito, rápido, y de repente veo en las redes un post que decía: lamento comunicarles que el pastor Wilber Calderón pasó a la presencia del Señor este día a las 5:30 de la madrugada. Le estoy hablando que yo estaba revisándolo aquí a las 6:30, una hora después. Pero la historia de mi hermano es bien difícil, porque allá por el año 2002, que nos conocimos un poco antes, como en el 2003 a él le diagnosticaron una insuficiencia renal. Le fallaron sus 2 riñones. Y entonces empezó a hacerse, ¿cómo se llama? Diálisis. Hermano, le estoy hablando de un hombre joven, licenciado en Administración de Empresas, graduado de la UCA, la Universidad José Simeón Cañas, una de las mejores en El Salvador. Cuando él llegó a la iglesia, nos conocimos, él empezó a servir en algunos ministerios, empezamos a ir juntos al hospital a evangelizar, y por aquellas desgracias de la vida o por aquellas designios de Dios, después el hospital que visitábamos y que evangelizábamos terminó siendo donde él iba a pasar consulta. La enfermedad le fue agravando, la enfermedad se le fue complicando, y entonces llegaba un momento en que inclusive en su trabajo, él trabajaba por una empresa que se llama Ogasa, que venden cilindros de gas con oxígeno. Lo querían tanto en su trabajo que en su propia oficina le hicieron un cubículo y ahí le pusieron la máquina para que se hiciera las diálisis. Hermano, le estoy hablando como en el 2003. Se empezó a orar. Y pasó el tiempo, para ser exactos, casi 15 años. 15 años. Donde ese hombre, hermano, se tomaba más de 60, 70 pastillas diarias para poder desintoxicar su cuerpo, porque a través de la orina no podía sacar todas las toxinas. Hermano, y se oró, y el viernes pasado se estaba haciendo una vigilia por su sanidad. Sábado, domingo, lunes muere. Pero si usted compara los 15 años que pasó padeciendo con la eternidad que ya se está gozando en la presencia de Dios, hermano, no es nada. Allá ya no necesita transfusiones, no necesita estar tomándose pastillas. Ya está, hermano, gozándose, alegre.
Ya no anda abatido por la renta como usted esta semana o como yo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comparar los problemas presentes con ¿qué? Con lo que Dios tiene preparados para nosotros más adelante. Número 1. Número 2, cómo enfrentar o afrontar las tribulaciones. Mantenga en todo momento una perspectiva de construcción. Mantenga en todo momento una perspectiva de construcción. Vaya a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo número 1, versículo 13 y 14. Amén. Amén. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mantenga en todo momento una perspectiva de construcción. En otras palabras, tenga claro que Dios está edificando la vida de otros a través de lo que nos está pasando. Sí, amén. Pablo estaba consciente que como líder y como apóstol, oiga lo que le voy a decir, Pablo estaba consciente que como líder y como apóstol, su actitud, su manera como respondía ante las circunstancias, iba o estaba siendo observada por los demás. ¿Me está siguiendo? Amén. Pablo estaba consciente de eso. Pablo sabía que era apóstol. Diga conmigo apóstol. Pablo sabía que era líder. Pablo sabía que era cabeza. Pablo sabía que los ojos de muchos estaban puestos en él. Pablo sabía que el ejemplo que él diera iba a ser tomado por muchos. Y entonces Pablo sabía que tenía que reaccionar positivamente. Ahora vuelva a leer el versículo número 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, no había quien no supiese que Pablo estaba preso. Sus prisiones se habían hecho patentes. Todo el mundo sabía que estaba preso. ¿Y qué dice en el 14? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que los demás, cuando veían la actitud de Pablo, que no se rajaba, no lloraba, que a pesar que estaba preso, Pablo le hacía buena cara a la vida. Decían, no hombre, es que si Pablo tiene buena cara a pesar de estar preso por haber predicado y tiene esa actitud, imitémoslo. También nosotros prediquemos con valor. También nosotros no nos desanimemos. Entonces lo que el Señor dice es, hermano, piense cuando esté en la tribulación que hay gente en su familia que está viendo. Si usted se pone a chillar, imagínese, usted que es creyente, usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, y le va a llorar a alguien que no conoce a Cristo. Sus desdichas, sus problemas, le va a contar sus miserias. Es como ir a pedirle pan al hambre. Pastor, ¿y por qué no se convierten muchos de mis familiares? Hermano, porque no lo han visto afirmado. No han visto que usted, hermano, a pesar de las tribulaciones, usted mantiene la actitud. Fíjese que, y aquí tenemos a mi hermana Zenia. Hermana Zenia, ¿cuántos meses pasó sin trabajo? 6 meses. Y usted sabe, cuando uno se queda sin trabajo, por A o B razón, la primera semana, ¿qué dice uno? ¿Qué dice la primera semana? Voy a descansar, ¿verdad? Me merezco unas vacaciones, tengo mis ahorritos, voy a descansar, me la voy a tomar al suave, voy a reponer energía, voy a dedicarle tiempo a mi familia, ¿verdad? Voy a dedicarle tiempo a mis hijos, me voy a tomar un descanso, un break, y ahí la lleva bien tranquila.
Una semana, 2 semanas. Ya al mes, ya dice, bueno, ya pasó un mes. Hoy sí, ¿verdad? A meter aplicaciones, a hacer llamadas. 2 meses. Aquello que decía al principio, ¿verdad? No, que voy a pasar tiempo con mi familia, ya la familia ya no lo quiere a uno ahí. Ya quiere que se mueva, ¿verdad? Ya, ¿cuándo vas a ir al trabajo, mamá? Te estamos ayudando que busques. 3 meses. 4 meses. Pero los demás están viéndolo. Y si usted como creyente le anda lloriqueando a todos, ¿cuál es el testimonio que está dando? Amén. Si usted como creyente, hermano, se anda quejando con otro que está peor que usted. Siente que ese pesar que tiene trabajo, hermano, debe hasta el alma. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 14? La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. La pregunta es, ¿con sus tribulaciones cobran ánimo los demás o se ponen a llorar a la par suya? Con usted quieren seguir su ejemplo de decir, no hombre, de plano, mira. Como decía un día de estos, el miércoles que estábamos en la clase, ¿verdad? Estábamos comiendo pan al final de la noche. Y decía mi hermana Senia, no, dice, si aquí aunque no tuve trabajo, pero pan siempre hubo, dijo. Pancito en la noche después de la clase nunca faltó. Y es cierto, fíjese. Es cierto. Yo a veces cuando revisaba el reporte miraba los diezmos y decía, pero si mi hermana no está trabajando y está diezmando, allá iba a hacer sus horitas. Allá iba, ¿verdad? Una galladita, allá iba a hacer un trabajito y le pagaban ahí sus X cantidad de pesos, sus $200, ahí estaban los 20 de diezmo. Y alguien me decía, dígale que no diezme. Y yo decía, no, pues es cuestión de ella, ¿verdad? Ella lo cree. Y le voy a decir algo, ella se lo dijo. Si usted viera los reportes ahora y viera los diezmos de ella, usted sabe que es el 10%. Y usted saca la cuenta y dice, híjole, va bien la muchacha. Bien bendecida. Bien bendecida. ¿Verdad? Y todos estamos ahí pendientes. Yo le decía, Señor, dale el trabajo, hombre. No me comprometas, dale el trabajo. Antes que se raje, antes que se desanime, antes que cuitee, antes que tire la toalla, antes que renuncie, antes que se le quiten las ganas de seguir sirviendo, antes que se le quiten las ganas de venir a la iglesia, antes que le echen de su casa a sus hijas, la tía, el tío. Dale trabajo. ¿Y su testimonio para qué sirvió? Para fortalecernos. Su testimonio sirvió ¿para qué? Para que cobráramos ánimo. Que en 6 meses Dios la sostuvo. En 6 meses Dios fue su amparo. En 6 meses Él fue su proveedor. Durante todo el tiempo que dejó de trabajar, trae la bella de shopping, ¿no? Ojo que no ven Facebook que todo lo cuenta. Ahí la veía yo de shopping. Aleluya. ¿Y de dónde? No me pregunte. Y entonces, ¿cómo enfrentamos las tribulaciones, hermano? ¿Cómo las enfrentamos? Con una perspectiva de construcción. Amén. Dios está edificando la vida de los demás a través de la actitud que nosotros mantenemos en la tribulación. ¿Y porque somos masoquistas, pastor? No, porque sabemos que la tribulación está sirviendo como el instrumento a través del cual Dios está trillando nuestra existencia y está sacando lo que nos sirve. Amén. Está sacando lo que nos atrasa. Porque está hasta el copete de las deudas. Y trabaja como burro para pagar las deudas. Amén. Y Dios lo permite
le está trillando la cabeza, le está trillando ese pensamiento de consumismo, le está trillando ese espíritu de botarata. Amén. Porque despilfarra, no le puede llegar un poquito de piso porque a darle a todo el mundo, a repartir a todo el mundo, y usted se queda bien fregado, bien fregada, quebrándose los dedos. Y el Señor no la saca, no lo saca de esa situación porque no ha aprendido la lección. Amén. Está trillándole su vida. Le ha puesto un gran tablón como el del principio, lleno de rocas, y lo pasa, lo repasa, lo repasa, lo repasa, esperando que le bote la paja, esperando que le bote la necedad de esa insistencia de hacer lo que no debe de hacer. Lo veo bien serio. Hermano, pero usted sabe, y dice: Señor, gracias, porque cuando deje de pagar el último 5 de estos, ¡ay! La voy a pensar para volver a engranarme. Amén. Amén. Aleluya. Entonces cuida su pistillo, hasta ahorro tiene. Hoy ya no es botarata. Hoy administra bien, Gloria a porque Dios. sabe lo que le costó pagar tanta tanda en la que se mete. Amén. Amén. Si no le han terminado de dar la tanda y ya ve el avión, otro año pagando tanda. Esta es la última tanda, esta es la última tanda, no más, porque cada viernes $400 de tanda. Es la última que corro, de aquí no más. El Señor sabe, no más. No, hombre. Y cuando se cierra el año, como tiene numeritos bonitos, ¿verdad? Otra vez. Otro año esclavo. No ha aprendido la lección. Fíjense que los que tropiezan con la misma piedra, en desamores, traiciones, no aprendemos la lección. Y damos el corazón a quien no se debe. Y ahí nos está trillando. Más cuando oímos las canciones, ¿verdad? Y yo sin ti, mi amor, ¿verdad? Y la está trillando hasta que no aprenda a guardar su corazón. Amén. Y no dárselo al primer pelado, Amén. no dárselo al primer peludo, no dárselo al primero que le promete la luna, el sol y las estrellas. Hasta que no aprenda a guardar su corazón y dárselo al hombre o a la mujer que Dios tiene preparado para usted. Amén. Que Dios en su sabiduría tiene, que le va a ofrecer, mire, anillito al dedo para casarse. Pero como no, va a venir otra peluda y se va a volver a enamorar. Ay, es que esta sí, esta es el amor de mi vida. Es que yo siento mariposa en el estómago cuando la veo. Y la voy a llevar a la iglesia, pastor. Ya me dijo que va a ir a la iglesia. Tremendo mundano que solo en los bailes vive. La voy a llevar a la iglesia, pastor. Ya va a ver que se va a convertir. Hermano, es más fácil que se la lleven al mundo o se lo lleven que traerlo a la iglesia, a la casa de Dios. Cuando usted se mantiene firme, ¿qué pasa? Los demás se edifican. Amén. Amén. Aleluya. Los demás cobran Bien. ánimo, cobran fuerza. Y en tercer lugar, para terminar, en tercer lugar, mantenga en todo momento una perspectiva vertical. Le dije, mantenga, le dije en primer lugar, una perspectiva de contraste. Compare el presente con el futuro. Número 2, le dije, mantenga en todo momento una perspectiva de construcción. Dios está edificando la vida de los demás a través de la suya. Y en tercer lugar, mantenga en todo momento una perspectiva vertical. ¿Qué es eso, pastor? Tenga siempre su mirada hacia arriba. Vaya a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y si gusta desde el versículo número 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está hablando Pablo, Filipenses 4:11.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía quién lo había llamado y estaba seguro de que el que lo había llamado era suficiente para sostenerlo. Amén, ¿están acá? Amén. Pablo sabía que el que lo había llamado era capaz de ¿qué? Era capaz de sostenerlo y proveerlo. La seguridad que Pablo tenía en el Dios a quien había seguido le daba la confianza para mantenerse a flote en medio de las tribulaciones. ¿A dónde tenía Pablo su mirada? Usted se enfoca en el problema, se va a deprimir. Usted se enfoca en el Dios dueño de los problemas, se va a animar. ¿Qué dice el 4:19? ¿Qué dice el 4:19? Todo conforme a sus riquezas y gloria en Cristo. Esa es una perspectiva vertical. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Fíjese que siempre ilustran un cuadro de Daniel en el foso de los leones. Y lo interesante, porque está Daniel en un lugar metido y está rodeado de leones, pero muchos leones, cuando Daniel fue arrojado al foso. Pero lo interesante del cuadro es que Daniel no está viendo a los leones. Daniel tiene su mirada ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esa es perspectiva vertical. Usted no ve a los leones, usted vea al dueño de los leones, Cristo Jesús. Amén. Voy a cerrar con esto. Vaya al Salmo 121 y aquí vamos a cerrar. El Salmo 121, y este salmo, hermano, debería de ser aprendido de memoria por cada uno de nosotros. El Salmo 121. Deberíamos de aprenderlo de memoria. El Salmo 121, deberíamos de andarlo allí, marcado en la Escritura, y hacerlo de nosotros una canción. Así como nos aprendemos las canciones del mundo, deberíamos de aprendernos el Salmo 121. Porque, hermano, es una promesa tremenda. Apenas 7 versículos, u 8. Vea lo que dice el salmista. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y luego él mismo se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se da la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vea el versículo número 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará, dice, tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermano, es un tremendo salmo. Él es el que nos guarda. Ahora, ¿dónde descansaba la confianza del salmista? ¿Hacia dónde tenía su mirada? Hacia arriba. ¿Queremos salir de las tribulaciones? No me ve el problema abajo. No me vea la persona. No me vea la enfermedad. No me vea la tribulación. No me vea el dolor. No me vea, etc. Véame para arriba, a nuestro Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Póngase de pie. Bendito Padre.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia